En otras sesiones, en otros encuentros que se organizan a veces contra la pena de muerte, he coincidido con Joaquín José Martínez. Es impresionante escuchar todo su testimonio. Alguna ocasión que veáis que vaya a volver a pasar por Madrid a contar con calma cómo fue su experiencia, pues la verdad es que es absolutamente suficiente para quien tenga algo de dudas sobre si pena de muerte sí o pena de muerte no, se las quita completamente. Y normalmente a mí me ha tocado hablar antes que él, y él solía comenzar con argumentos y preguntando a quienes venían por personas quienes están a favor, quienes están en contra de la pena capital, que puede parecer una pregunta un poco como que puede quedar mal, ¿no? Es decir, estoy a favor de la pena de muerte, pero escarbando te encuentras con que sí, efectivamente hay personas que pueden tener argumentos a favor de la pena de muerte, y creo que es un punto muy interesante por el que comenzar. A esta altura de la sesión, si pregunto, os pido por favor levantar la mano, ¿quién está a favor de la pena de muerte? Si hay alguien que levanta la mano. ¿Quién está en contra? Claro, si nadie levantó la mano, ahora la levanta todo el mundo. Ahora, ¿quién tiene algún primo que en alguna cena de Navidad haya podido decir, pues mira, yo para estas situaciones, ¿quién tiene algún primo o prima? Primo, prima, amigo, alguna persona cualquiera que haya aparecido y haya dicho, oye, pues yo tengo estos argumentos. Creo que hay mayoría de manos, y esto es importante porque la lucha contra la pena de muerte es algo que no hay que olvidar. En principio es algo ganado en España, que aquí no hay pena capital, pero en un mundo globalizado pues sabemos que en nuestro mundo, en nuestra tierra, hay pena de muerte. Entonces, cuando nos encontramos en esa cena de Navidad y surge de repente esa conversación, os quería preguntar por cuáles son esos argumentos que emplea ese primo o prima para decir estoy de acuerdo con la pena de muerte. ¿Alguien que quiera compartir? Así un poco rápido. ¿Sí? ¿Más argumentos a favor de la pena de muerte? El ojo por ojo, diente por diente. ¿Ojo por ojo? Vale. Tenemos personas peligrosas para determinados delitos, reacción visceral, si el delito, el crimen se ha cometido sobre tu hijo, ojo por ojo. ¿Qué más? ¿Algún argumento más? Venga, alguno habrá, ¿no? ¿Alguno más? ¿Sí? Hay uno muy interesante que y la coacción, ¿no? Dar un castigo ejemplar. Castigo ejemplar. Y la coacción. Cualquiera que... Compensación. Vale. Pues ahora tenemos bastantes argumentos a favor de la pena de muerte. Van 1, 2, 3, 4, 5 a 0 de momento. Ahora estamos en esa cena, se han puesto sobre la mesa, esa cena de Navidad, argumentos a favor de la pena capital. ¿Y qué le responderíais? Vamos allá, con ritmo. Vamos allá. El Estado está por encima del individuo para justamente controlar sus relaciones y que verdaderamente no lleguemos a la lucha de todos contra todos, de la que habla Hobbes y lo que sea. Entonces, en el momento en que el Estado ejecuta, se está convirtiendo en lo mismo que un asesino. Al mismo nivel. Muy racional que un Estado de marcha. Ajá. Muchas gracias. Pues una ley inocente, se sube posteriormente, decimos siempre da marcha atrás. Muy bien. O sea, eso era, ¿no? Pues muchísimas gracias. Desde Amnistía Internacional decimos cosas como lo que estáis diciendo vosotros y vosotras. Es una organización que se opone a la pena de muerte para cualquier caso, con independencia del tipo de delito que se haya cometido, con independencia del tipo de forma de ejecutar que se aplique, porque decimos atenta contra el derecho a la vida, reconocido en la Declaración de Derechos Humanos, y es el exponente máximo de trato cruel, inhumano y degradante. Y también solemos hablar de que es irreversible. El ser humano comete errores, los jueces son seres humanos, ya poniendo
poniéndonos un poco en los argumentos de quienes dicen que están a favor. Y se puede acabar ejecutando a personas que eran completamente inocentes. De hecho, en los Estados Unidos, en los años 70, se han ejecutado unas 1.500 personas de entonces. Un 10%, unas 150 personas más incluso, fueron condenadas a muerte y luego se demostró que eran inocentes. Y en algunos casos se demostró una vez que ya habían sido ejecutadas. No disuade contra el crimen. No hay ningún informe que demuestre que la pena capital disuade más que la aplicación de otras condenas como la prisión. Y de hecho algunos países como Canadá, que abandonaron la pena capital y apostaron por los derechos humanos, redujeron los índices de criminalidad en su país. El sistema de justicia sesgado. Nos encontramos que hay una correlación con países que aplican mucho la pena capital y con sistemas judiciales bastante sesgados, bastante injustos. Se condena a muerte a muchas personas. El motivo, que han encontrado, la prueba que han encontrado para condenarla era la confesión de esa misma persona que luego había alegado que había sido torturada para que dijera que había sido la persona responsable del delito X. Es discriminatoria, sobre todo se aplica contra las personas con menos recursos, con personas de religiones minoritarias, con personas de orientación sexual minoritaria, etcétera, etcétera. Se aplica contra la disidencia. Y alimenta el ciclo de la violencia, recordando a Donald Trump después del atentado que tuvo lugar hace unos cuantos meses en Nueva York, que dijo habría que ejecutar a esas personas, que es algo que no entendemos que, no es para nada positivo que el presidente de los Estados Unidos aliente la pena capital. Precisamente el ejecutar a una persona en el ámbito del terrorismo lo que está es generando mártires. Obviamente la organización Amnistía Internacional está totalmente en contra de la pena capital y a nivel de una de las cosas que hacemos es, cuando comenzamos la campaña, como comentaba anteriormente Luis Arroyo, en el año 77 solo 16 estados habían abolido la pena capital. 41 años después son 106 estados en la ley y 142 en la ley o en la práctica. Estamos ganando la batalla contra la pena capital. 2/3 de los estados del mundo la han abandonado. Si bien hay una serie de países concretos que son los que más ejecutan y que ejecutan mucho. China solo ejecuta más que nadie. No ofrecemos datos concretos, pero con la información que manejamos hablamos que son miles. Allí es secreto de Estado, pero hay fuente de información para saber que se ejecuta allí muchísimo. Luego nos encontramos con que el 84% de las ejecuciones se resumen en los otros 4 mayores verdugos del mundo, que son Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán. Y en el continente americano en los últimos 8 años solo se ha ejecutado en los Estados Unidos. En Europa nos encontramos con que Bielorrusia es el último país que está aplicando la pena capital. Hay avances regionales importantes como en África subsahariana, donde el año pasado un estado, creo que fue Gambia, se convirtió en el estado número 20 en abolir la pena capital. Y hay mucho trabajo, hay avances. La inmensa mayoría de los estados han dado la espalda a este exponente máximo de trato cruel, inhumano y degradante, pero todavía nos encontramos con 22.000 personas en corredores de la muerte del mundo. Y el año pasado fueron 993 personas en las que Amnistía Internacional tiene datos que fueron ejecutadas. Se redujo alrededor de un 40% con respecto a 2015, lo cual es positivo, pero también ese año fue el año en el que se produjo un repunte de ejecuciones alcanzando niveles máximos en los últimos 20 años. ¿Cuánto tiempo me queda? Pues déjame ver, unos 6 minutos. 6 minutos. Hablamos de cifras y las cifras, el peligro que tiene es que las cifras no son humanas.
Bueno, hablando de humanidad, cuando decimos que estamos en contra de la pena de muerte o independencia de la forma de matar, una de las frases que a mí me gusta mucho es que matar es matar y no existe ninguna forma humana de matar, cuando en los Estados Unidos se intenta buscar ese tipo de ejecución que sea humano. No hay forma humana de matar, matar es matar y es inhumano, cruel y degradante. Y hablando de personas, este año que nos centramos en la situación en los corredores de la muerte, hemos hablado hoy de Amnistía Internacional, hoy Día Mundial contra la Pena de Muerte, de 3 casos. Zainab, con 15 años, abandonó su casa en unas condiciones bastante duras. Esto es en Irán. Él se casó con una persona para evitar una situación dura que padecía, y se encontró con que sufrió realmente malos tratos con esta persona. Quiso divorciarse, no la dejaron. Poco después, cuando ella tenía 17 años, su marido apareció muerto. A ella la tuvieron 20 días en una situación en la que ella dice que varones la estuvieron torturando, y ella confesó haber cometido el delito. Cuando empezó el juicio tuvo acceso a un abogado, no antes, y se retractó de esa confesión. Zainab, que fue un caso por el que estuvimos luchando, fue ejecutada recientemente, hace pocos días, ahora en octubre. Mohammad Reza, acabamos de sacar una ciberación, una petición online, que pedimos a la gente que firme para presionar a Irán otra vez, para que esta persona no sea ejecutada. La presión internacional ya consiguió anteriormente que no fuera ejecutado. También es un caso del menor. El derecho internacional, la Convención de Derechos del Niño y de la Niña, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, prohíben la aplicación de la pena capital para menores. Y en Irán estamos hablando de unos 80 menores que se encuentran en corredores de la muerte de este país. Él corre riesgo de inminente ejecución y estamos pidiendo apoyo de la gente que firme para presionar para parar la ejecución, y por supuesto que se suspendan todas las ejecuciones de menores. Queremos acabar con la pena de muerte en todos los países y queremos apostar por la abolición, que era el mensaje de hoy, pero también en cada país adaptamos, intentamos empujar, reduciendo el número de delitos por los que se puede acabar ejecutando una persona, que no se ejecuten a menores. Vamos empujando avances en cada lugar en función de cómo se encuentra la situación en el país. Y Sasha es la hija de una persona también ejecutada recientemente en Bielorrusia. ¿Qué sucede? Allí las ejecuciones se hacen en secreto. Allí es el último país de Europa donde se aplica la pena capital. Allí en el mismo día en el que cogen a una persona condenada a muerte, la llevan a una dependencia delante de funcionarios, le dicen que su petición de indulto ha sido denegada y luego lo llevan a otra dependencia y esa persona la ejecutan. A Sasha, su hija, y a su familia no le devolvieron ni las pertenencias ni el cuerpo de su padre. No sabe dónde ha sido enterrado y le notificaron la ejecución 30 días después por carta de haber sido ejecutada. También es importante hablar de la tortura, no solo la persona que sufre el estar en un corredor de la muerte, sino también la familia. ¿Qué cosas hacemos? Último minuto. Día contra la pena de muerte en el mundo. Ahí nos movilizamos, un día como hoy, participamos en jornadas, hacemos muchas cosas, contamos con aliados fuertes para impulsar que la pena de muerte sea algo del pasado. Publicamos las estadísticas, los datos de cifras que os he dado de pena de muerte en el mundo, es porque publicamos un informe siempre en abril y luego el 30 de noviembre iluminamos el centro de ciudades, participamos en esa acción de Ciudades por la Vida. El 30 de noviembre se conmemora la primera
primera abolición de la pena de muerte en el mundo, que eso tuvo lugar en el siglo XVIII en el Gran Ducado de Toscana. En Madrid también se hacen acciones contra la pena de muerte, y luego presionamos a los estados, no solo los que aplican la pena capital, sino también a estados. Por ejemplo, aquí en España no paramos de escribir cartas al MAEC, al Ministerio de Asuntos Exteriores, para decirle que en sus relaciones con otros estados pongan sobre la mesa el tema de la pena de muerte. Y si te vas a reunir, por ejemplo, con Arabia Saudí, pues planteamos, si viene el rey de Arabia Saudí o el rey español se va para allá, pues que en sus relaciones y en sus conversaciones pongan por encima el tema de los derechos humanos. Y la pena de muerte es una de las cosas que más suele estar. Por ejemplo, Arabia Saudí, ¿qué ponemos? La situación terrible que sufren las mujeres allí. ¿Qué ponemos? La venta de armas de España a Arabia Saudí y los crímenes de guerra que está cometiendo este país en Yemen. ¿Y qué ponemos sobre la mesa? Pues la pena de muerte, porque es, como decíamos, el exponente máximo de trato cruel, inhumano y degradante. Y muchas gracias.